vasos de barro, que podamos, Padre, ser llenos de ese buen vino, ser llenos de esa fragancia, de esa presencia del Espíritu Santo. Oh Señor, bendice a tu iglesia con tu presencia, bendícenos con toda bendición espiritual, Padre. Renuévanos de día en día, Padre. Podamos decir, Señor, como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh Señor, llévanos a entender que solo es tu gracia. Bástate mi gracia, le dijiste al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh Señor, enséñanos, Padre, a depender de ti, a esperar en ti, a crecer en ti, a alimentarnos de ti. Oh Señor, desafíanos a creer y a caminar conforme a tu palabra, Padre. Llévanos, Padre, a la revelación y a la comprensión de lo que es un hombre y una mujer de Dios. Te amamos, te bendecimos, Padre. En Cristo Jesús oramos para que sea tu palabra la que nos hable en esta hora, Padre. Bendito y alabado seas, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Un llamado a la oración es el tema que vamos a desarrollar, y de una manera muy particular, todos los hombres en la palabra de Dios echaron mano de esta herramienta poderosa. El salmista David nos muestra en cada uno de sus salmos esa comunión, esa relación que tenía con Dios. De hecho, su vida dependía en todo de Dios. Él descubrió el secreto de la oración. Uno de los propósitos, una de las bendiciones que tenemos al vivir o al cultivar una vida de oración es que estamos llenos de Dios. Un hombre y una mujer de Dios se forja con las rodillas. Un verdadero hombre de Dios está siendo forjado a través de la comunión continua, permanente y creciente de la oración. No sabemos orar, pero el Espíritu Santo interviene en nosotros y nos guía a través de su palabra. En el texto que leímos del Salmo 34, el versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Será cierto esto? Dios pone a la iglesia, le pone un desafío. ¿Me puedes dar gracias a Dios en todo tiempo? Solamente cuando entendemos el valor y la bendición y el poder de la oración, podemos abordar este tema con la seriedad que lo tomó el salmista David. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. David era un hombre de guerra, era un hombre de oración, era un hombre que tenía una sola cosa en su corazón: buscar a Dios, agradar el corazón de Dios. Por eso el Señor le llamó un hombre conforme a mi corazón. Ese es un hombre de oración. Y David llegó a enfrentar todas las situaciones en su vida. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Este es un desafío para cada hombre que ha decidido seguir a Cristo. No es para religiosos, ni mucho menos para inconversos. Es para aquellos que han entendido el llamado de Dios sobre sus vidas. Un llamado a tener una vida de oración. De hecho, dijimos que la oración, hermano, es el sello de Dios. Todo hombre de oración tiene este sello. Todo hombre de Dios ha sido marcado por esto. ¿Por qué? Porque ha descubierto que a través de la oración lo puede alcanzar todo. Desde salir de ser un pastor de ovejas hasta ser un rey, hasta mucho más de eso. David experimentó eso, por eso decía: bendeciré. Él había tomado la determinación. De hecho, la oración es una determinación, es una decisión. Podemos decir que es un ministerio, sí, es un ministerio en el cual yo estoy comprometido con el Señor de buscar su presencia, y los resultados los vemos en la vida de David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ojo, su alabanza, no mi alabanza, es la alabanza de Él. Hermano, vamos a adorar a Dios conforme a la alabanza de Él. Dice su alabanza, no dice mi alabanza. Ay, yo voy a alabar a Dios. No,
hasta para eso el Señor nos da, porque Él nos dice cómo tenemos que adorarlo. ¿Y cómo se le adora al Señor? En espíritu y en verdad. No es cantar, es decirle al Señor lo que hay en nuestro interior. Por eso dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hemos sido llamados para adorar a Dios. Hemos sido hechos para vivir para Dios. Cualquier otra cosa no rellena los requisitos de Dios. El estándar de Dios implica hombres y mujeres de Dios con una sola cosa en su corazón: adorar y bendecir el nombre de Dios. En Jehová se gloriará mi alma. No había otra alegría para el rey David. No había otra cosa que le cautivara tanto que estar en la presencia del Señor. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Cuál es el resultado de tener una vida de oración? Mansedumbre. Una persona mansa es una persona fuerte. Una persona con mansedumbre es un guerrero, es un hombre de oración, es un hombre de guerra, es un hombre que está entrenado por el Señor para pelear. Entre más mansedumbre hay, más fuertes somos. La mansedumbre, hermano, no es debilidad, es fortaleza. La mansedumbre anula lo que yo soy y me reviste de lo que Cristo es. Un espíritu de mansedumbre es un espíritu moldeable, es un corazón en el cual Dios puede hacer su voluntad. Por eso dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. No somos fuertes, somos hombres de oración. Un hombre de oración, hermano, es aquel que es usado por Dios. Dijimos, hermano, que la oración tiene el poder de cambiar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos llena de Dios. Hay tres cosas que encontramos en la oración. Primero, la oración es un refugio en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en medio de la batalla. La oración es un refugio. En segundo lugar, la oración es una fuente de sabiduría para tomar buenas decisiones. Cada cosa que llegue a nuestra vida, cada cosa que hagamos, tiene que ser consultada en el trono de Dios. La oración es una fuente de sabiduría para tomar buenas decisiones. Y en tercer lugar, la oración, hermano, es una conexión de vida con Dios. No es simplemente pedir ni hablar, es una conexión vital con Dios. Y es a través de ella, hermano, como nosotros descubrimos, hermano, cuál es el fundamento de nuestra vida. Todo cristiano verdadero, todo hijo de Dios tiene este fundamento. ¿Cuál es? Es llamado a tener una verdadera vida de oración. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pedro estaba labrando en su iglesia el carácter. Nuestra vida cristiana es forjada, hermano, a través de la oración. Nuestro carácter, hermano, es forjado a través de la oración. Si somos débiles es porque no oramos. Si las circunstancias nos doblan es porque no oramos. La oración, hermano, tiene que estar en el primer orden de nuestra vida, entre nuestras prioridades. No se puede tener una vida cristiana si no se tiene una vida de oración. Imagínense usted, llamamos a Dios Padre, que Él es nuestro Padre, pero no hablamos con Él. ¿Cómo es eso? Dios es mi Padre, Jesús es mi Señor, sí, pero no hablamos. Es como las familias aquí en la tierra, ¿verdad? Tienen a sus padres, pero no les hablan. Mi papá vive en tal parte, sí, pero no le hablan. Eso no es el cristiano. Un cristiano es aquel que tiene una conexión de vida con Dios. Si yo digo que Dios es mi Padre, usted puede tener la autoridad de decir, hoy hablé con Él. Y hablar con Dios, hermano, es algo serio. Ojo, se lo repito despacio, hablar con Dios. No es algo místico, no es algo de los gnósticos, es algo natural, es el fluir del Espíritu Santo
que ha atrapado la vida de una persona y que lo está llevando cada vez más a una comunión, a una transformación de la presencia de Dios en su vida. Porque ese es el resultado de tener una vida de oración, es ser transformado a la imagen y semejanza del Señor. Poder decir, hoy hablé con el Señor. Wow. Una vida cristiana que tiene una vida de oración es una vida de autoridad. Si algo, hermano, el enemigo odia de un cristiano es su vida de oración. No hay cosa más que infunda temor en Satanás que un verdadero cristiano con una verdadera vida de oración. Con eso no me meto de ese diablo. ¿Por qué cree que hay tantas religiones? Porque hemos sustituido lo más básico en nuestra vida cristiana, que es la oración, por otras cosas supuestamente cristianas, que si no son sostenidas por una vida de oración, no funcionan. El fundamento de la vida cristiana, el fundamento de la iglesia es la oración. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el sello de la oración, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cómo Dios puede llegar a conocernos? A través de invocar su nombre. Eso, hermano, se establece como un fundamento en nuestra vida. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué significa? Hombres de oración que están firmes, hombres y mujeres de oración que tienen una vida firme. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. La oración, la vida de oración es un sello, el sello de Dios, que hace que Él nos conozca, nos reconoce. Este es un hombre de oración. ¿Por qué cree que se respetaban tanto los profetas anteriores en el Antiguo Testamento? Eran hombres de oración. Y toda la iglesia llamada a tener una vida de oración. Todos, hermano. Es que, hermano, esto no es para ciertos elegidos o cierta gente especial. No. Desde el momento que nos entregamos a Cristo y Él hace su morada en nosotros, comienza la verdadera vida. Una vida en la cual, hermano, estoy conociendo, amando y siguiendo a Cristo y siendo fortalecido a través de la oración. Tengo este fundamento, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quiénes son los que son suyos, hermano? ¿Quiénes son los que le pertenecen al Señor? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y dónde es donde podemos oír más claramente la voz de Dios? En nuestro Getsemaní, en nuestros momentos de oración, en nuestros momentos de comunión. Esa gente es la que es conocida por Dios. Con ellos Dios va a trabajar y se va a manifestar. Hoy más que nunca se necesitan hombres y mujeres de oración fuertes, porque, hermano, los días son difíciles. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. ¿Por qué tenemos que tener este fundamento de oración? ¿Por qué tenemos que estar firmes ante los embates de la vida? Pedro escribió para este tiempo, y esto, hermano, tenemos que tomarlo y anotarlo y agregarlo en nuestra mochila de viaje, en nuestra vida diaria, porque esto es para todo el pueblo de Dios, los que han entendido su llamado. Primera de Pedro capítulo 4. Gloria a Dios. Este versículo está cumpliéndose hoy, y por eso, hermano, la urgencia y la necesidad de tener una vida de oración. Primera de Pedro capítulo 4
versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Este es un llamado serio para una iglesia seria, para hombres de guerra, para aquellos que han entendido su llamado aquí en la tierra. Mas el fin de todas las cosas se acerca. La gente no lo cree, hermano. La gente cree que faltan miles de años para que todo esto termine. No, hermano. El fin de todas las cosas, de todo lo que vemos, de todo lo que conocemos, se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Este es un llamado que Pedro le hizo a la iglesia. Este es un llamado que le hizo a aquellos que tienen un fundamento en su vida, que es la oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. ¿Qué significa sobrio? Estar alerta en todo tiempo, tener los sentidos espirituales activados. Ser sobrio significa andar en el Espíritu, moverse en el Espíritu, escuchar la voz del Espíritu, ser fortalecido en el Espíritu. Ser sobrio, dice, y velad en oración. La oración no es algo que puede esperar. La oración no es algo religioso y no es como la que se nos ha enseñado a hacer. La oración es el fluir del Espíritu en una vida quebrantada que tiene hambre y sed de Dios. Como el siervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tiene que haber un fluir, tiene que haber una transformación, porque, hermano, ese es el propósito de la oración, transformar nuestra vida. Si algo, hermano, detiene el mover de Dios en la tierra, es la falta de oración. Y hablo de verdadera oración, porque podemos hacer cadenas de oración, podemos hacer todo lo que nos ocurra, pero cuando hay una dirección directa del cielo a la tierra, una comunión directa, y que el Espíritu le habla a mi espíritu y me dice, es tiempo de orar. Y para hoy, hermano, para hoy, para nuestro tiempo, es tiempo de orar. Ahora, ¿y qué es la oración? La Biblia en todos sus aspectos nos describe. Vamos a ir poco a poco explorando. Ya tenemos 2 semanas de estar tocando este tema, porque creo que es necesario. Primero, miren lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud, aparte de ser sobrios? Colosenses capítulo 4, versículo 2. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. La palabra perseverar implica invertir toda nuestra fuerza, todo nuestro tiempo. Se nos habla de que tenemos que hacer una oración en la mañana, una oración a mediodía y una oración en la tarde. La Biblia no habla de tener tiempo de oración. No habla de tener un tiempo de oración. Habla de tener una vida de oración. Estar conectado con Dios todo el tiempo. En la medida que yo conozco a Cristo, amo a Cristo y le sigo a Cristo, entiendo su llamado, Dios no se va a mover, hermano, si no hay una vida de oración. Dios no va a actuar ni se va a manifestar si no hay una vida de oración. Y estamos hablando, hermano, de algo radical. Estamos hablando de oraciones que llegan al cielo. Y Dios conoce eso. Dios conoce nuestros corazones. Él pesa en la balanza de la palabra nuestros corazones. Quiero que corra el libro del profeta Jeremías. Y aquí el profeta nos enseña el carácter de las oraciones que Dios oye. Jeremías capítulo 29. Hay una clase de oraciones que el Señor oye. Primero, el Señor nos revela cuál es su intención para con nosotros. Cuando yo entiendo
cuál es el plan de Dios para mi vida, hermano, yo tengo que correr, ya no caminar, sino correr. Jeremías capítulo 29. Miren lo que dice el versículo 11 en adelante. Porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Si algo, hermano, va a traer paz a su corazón es esto. Dios sabe. Estamos en las manos de Dios. Porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros, mire qué lindo, el fin que esperáis. Esta es una promesa preciosa y yo tengo que creerla y descansar en ella. Ahora, ¿cómo le muestro al Señor que he creído en esa promesa y estoy descansando en ella? Verso 12. Entonces, sabiendo esa promesa y guardándola en nuestro corazón, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Pero por qué te oiré, dice el Señor? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí comienza la verdadera vida de oración. Buscar al Señor de todo corazón. No es solo cuando tenga hambre o cuando me duele algo o cuando tengo un problema. En todo tiempo. La oración tiene que ser nuestro deleite. La oración tiene que estar, hermano, en el primer orden de nuestras prioridades. De hecho, una vida cristiana que no tiene una vida de oración no es cristiana. Puede ser elegido, puede ser candidato, pero no es una herramienta útil en las manos de Dios. Para ser instrumentos útiles en las manos de Dios, yo tengo que ser un hombre y mujer de oración. Pero es que no sé cómo orar, ya dio el primer paso. Porque si yo sé cómo orar, ya no necesito al Señor. Pero cuando le digo, Señor, no sé cómo orar, le estoy diciendo, Señor, desciende sobre mi vida y lléname y guíame. No es que voy a escribir las oraciones, no es que voy a decir oraciones bonitas, no, sino que el Espíritu va a ocupar mi vida y Él va a orar, Él va a interceder. Lo único que yo necesito es entregarme a Él. Dos cosas son las que sostienen nuestra vida espiritual. Así como nuestras piernas sostienen nuestro cuerpo físico, así, hermano, la oración y la palabra son las piernas que sostienen nuestra vida espiritual. Mi vida de oración es alimentada por mi vida de comunión con la palabra. Entre más conozco la palabra, entre más me alimento de la palabra, más hay un fluir del Espíritu para poder tener oraciones poderosas. Oraciones que puedan mover montañas. Oraciones que, hermano, puedan entrar, hermano, a destruir toda obra de Satanás. Porque la oración, hermano, hace dos cosas: edifica el reino de Dios y destruye el reino de Satanás. En la oración, hermano, yo soy usado por el Señor para su gloria. No es que yo puedo orar, no. Entre menos, hermano, hay de mí, más de Dios se va a manifestar. Por eso dice aquí, y me buscaréis y me hallaréis. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuál es la actitud? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La vida cristiana, como les digo, no tiene valor, ni tiene sentido, hermano, si no entendemos lo que es el llamado de la oración. Una vida cristiana que no tiene una vida de oración está vacía. Somos débiles. Si no soy fuerte en la oración, voy a ser débil en todo. La oración fortalece todas las áreas de mi vida. Fortalece mi espíritu,
fortalece mi hogar, fortalece mis relaciones, fortalece mi relación laboral, fortalece mi economía. Abre las puertas del cielo y se manifiesta a plenitud del Señor. Ahora, ¿cómo oro? ¿Cómo aprendo a orar? Simplemente entregándome al Señor y buscándole, como dice, de todo vuestro corazón. Ahora, no es muy difícil. Necesitamos renunciar a lo que somos nosotros. Como les decía en la mañana, uno de los problemas más grandes que tenemos es nuestra manera de ser. Si algo, hermano, estropea la obra de Dios, es nuestra manera de ser. Porque nosotros queremos dar nuestra opinión, queremos hacer las cosas como entendemos, como queremos, o de acuerdo a cómo nos sentimos. Nuestra manera de ser echa a perder la obra de Dios. Por eso, hermano, es necesario que el Señor quite lo que soy para que Él pueda poner lo que Él es. Es quitar mi experiencia y poner su experiencia. Porque en el terreno de Dios, en la vida cristiana, mi experiencia y mi manera de ser estropean la obra de Dios. Por eso es que el Señor está buscando un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué cree que nos llama vasos de barro? Porque el barro es moldeable. Porque el vaso de barro, hermano, es moldeado por el alfarero. Dios es el alfarero, yo soy un vaso de barro. Y si soy vaso de barro aquí en la tierra, en su presencia seré vaso de honra y de gloria. De una condición humilde a una condición gloriosa. De hecho, el ejemplo más grande de una vida de oración es nuestro Señor Jesucristo. Porque la oración tiene como propósito afectar toda nuestra vida. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos con los demás. La oración nos cubre, nos atrapa, desciende y nos envuelve y poco a poco nos va llenando de su gracia. Según de Corintios capítulo 12 habla de la obra de Dios anulando al hombre. No anulándolo en sus capacidades cognitivas, sino en su deseo de querer hacer él las cosas. Pablo, aunque amaba al Señor, tuvo que aprender el mover de Dios sobre su vida. Y el Señor le da este consejo bien lindo a Pablo, según de Corintios capítulo 12. Según de Corintios capítulo 12, versículo 9. Veamos del versículo 7. Pablo era uno de los hombres que tuvo la experiencia espiritual más elevada en el Nuevo Testamento. Pablo vio cosas y experimentó cosas en la carne gloriosas. Él llegó a ver la gloria de Dios. Mira lo que es el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto del cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos está mostrando el carácter de un verdadero hijo de Dios. No hablamos de un hombre fuerte, no, hablamos de un hombre necesitado de Dios. Hablamos de un hombre que
que su exaltación era Cristo, no era su ministerio. ¿Ha oído usted eso, verdad? Mi ministerio, no tenemos ministerio, simplemente somos vasos de barro donde el Señor se va a mover. Y para que Pablo no se echara a perder, el Señor le puso un aguijón en la carne. Hay cosas que llegan a nuestra vida que Dios nos las va a quitar, porque si el Señor le hubiera quitado ese aguijón de la carne a Pablo, yo creo que hasta lo hubiera perdido, porque hermano, no sabemos manejar el éxito, no sabemos manejar las bendiciones. Tantito el Señor comienza a bendecir y a prosperarnos, nos echamos a perder, y el Señor lo sabe. Por eso nos lleva con medida, paso a paso, porque no podemos manejar el éxito. Por eso es que el Señor tiene que quebrantarnos, forjar nuestro carácter, porque las glorias humanas nos pueden echar a perder. Cuando Dios terminó con Pablo, vemos a un hombre completo, vemos a un verdadero guerrero de Dios, alguien, hermano, que llegó a decir, hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo es el ejemplo de un hombre que entendió lo que era la oración. Decimos, es poder de Dios, sí, pero para llegar a eso va a tener que pagar un precio. Vamos a sufrir, vamos a llorar para ver la gloria de Dios, hermano. Tenemos que separarnos de la gloria de este mundo para abrazar a Dios y estar en su presencia. Tenemos que renunciar a este mundo. El enemigo, hermano, la herramienta o la estrategia que más le efectividad le da al enemigo es la mentira. Es el arma más usada por Satanás. La usó con Eva cuando la engañó, y hasta el día de hoy lo sigue usando con siervo de Dios. Porque, hermano, así como el Espíritu puede hablar, si el siervo de Dios no está firme, el enemigo puede también hablar. Y nosotros, a través de la oración, podemos distinguir qué voz está llegando a mi vida, si la voz del mundo, si la voz del enemigo, o mi voz, o la voz de Dios. Cuando yo sé diferenciar esas voces, es porque tengo discernimiento espiritual. Cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios, eso indica que estamos alerta y estamos pendientes, hermano, porque aún en las cosas buenas el enemigo se puede mover. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué estaba haciendo la serpiente en el paraíso? El enemigo se mueve en las cosas buenas. El enemigo se movía. El enemigo no andaba en el desierto ni en el infierno, estaba en el paraíso. Y en el paraíso solo estaba Adán y Eva. Y ahí ocupó su mejor arma, que es mentira. Y solo cuando estoy en el Espíritu puedo saber si algo es verdad o algo es mentira. Ahora, ¿cuál va a ser la balanza o cuál va a ser el filtro para saber si algo es de Dios o algo no es de Dios? La palabra. De ahí la necesidad de ser fuerte en la palabra y de ser fuerte en la oración, porque son las dos condiciones que van a hacer de que el enemigo no pueda penetrar. Si yo estoy lleno de la palabra y tengo una vida de oración, el enemigo poco o nada nos va a poder hacer. Dice Pedro que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién cree que devora. Al que no tiene una vida de oración y no tiene una vida de lectura. Satanás va a buscar al más débil. Por eso la necesidad de orar por el pueblo de Dios. De ahí la necesidad de estar intercediendo por la iglesia, por los predicadores, por los miembros, por las familias. Hermano,
Porque el enemigo, ¿cuál es el ministerio del enemigo? Matar, robar y destruir. Y lo está haciendo de maravilla, porque la iglesia ha dejado su primera posición de batalla, que es oración. Y esa la podemos hacer en cualquier momento. Llegar a disfrutar ese momento de oración es lo más importante. De hecho, Jesús nos enseñaba el valor de la oración. Jesús nos dijo claramente cuál era el problema, hermano, de sus discípulos, de sus creyentes. Terminamos con Mateo 26. Palabras directas del Señor Jesús. Mateo capítulo 26. Gloria a Dios. Para que tengamos la idea completa, vamos a leer del versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba, póngale atención, Getsemaní. Todos tenemos que tener un Getsemaní en nuestra vida. Establezca a partir de hoy un Getsemaní en su vida. ¿Por qué? Le voy a explicar. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es el único versículo donde revela la humanidad de Cristo. ¿Cómo estaba Cristo en ese momento? Angustiado, estaba triste y angustiado en gran manera. Es el único versículo que revela la parte humana de Cristo. Cristo se identifica perfectamente con todo lo que somos nosotros. Los discípulos estaban tranquilos, ellos no estaban angustiados ni tristes, mas Jesús les comienza a compartir su carga. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué les pidió? Velad conmigo, ayúdenme a llevar esta carga, le dice. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 40. Vino luego a sus discípulos, ¿y qué pasó? ¿Cómo está la iglesia hoy, hermano? ¿Cómo están los pastores? ¿Cómo estamos los hombres de Dios? Estamos hablando de Pedro, el que le dijo: no te fallaré, el que le dijo: yo iré contigo, al que le dieron las llaves de la iglesia. Dice: y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo. Tiene que tener su Getsemaní. ¿Qué es Getsemaní? Como mínimo una hora. Voy a tener un Getsemaní, voy a mi Getsemaní, una hora. Velad y orad, velad y orad, para que la serpiente no entre en ti, para que no entréis en tentación. ¿Por qué caemos en pecado? ¿Por qué caemos en tentación? ¿Por qué los ministerios se vienen abajo? ¿Por qué las familias se vienen abajo? ¿Por qué los cristianos se vienen abajo? No porque fueron malos ni hicieron grandes pecados, no, dejaron de hacer esto. Velad y orad, velad y orad, para que no entréis en tentación. Tu espíritu, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, no quiere nada. Nuestro hombre externo no quiere nada con el Señor, pero nuestro hombre interno, el que se goza con el Señor, sí. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez a los discípulos, híjole, no tuvieron con la primera regañada. Vino otra vez a los discípulos y los halló otra vez. O sea que en el primer culto se durmieron y en el segundo culto también se durmieron. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Esa es la condición de la iglesia, están cargados. ¿Quién no está cansado? ¿Quién no está cansado? Si ya no habla el lunes, no hermano. Lunes, martes, todos sábados, todo el tiempo estamos cansados. Ha dormido 2 horas, está cansado. Descansamos, pero estamos cansados. Porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándole se fue de nuevo, lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Solo en estos versículos nos vemos que Jesús oró 3 horas. Nuestro Getsemaní. Si queremos prevalecer en un mundo que se está cada vez mostrando su cara, si queremos prevalecer en medio de una sociedad que se está derrumbando y que está siendo atrapada por Satanás y que está destruyendo a nuestros seres queridos, tenemos que tener un Getsemaní. La única manera como podemos enfrentar al enemigo es con nuestras rodillas. La única manera en la que podemos vencer y destruir al enemigo es a través de la oración. Jesús nos enseñó esto. Jesús nos estableció el principio que todos tenemos que tener claro. Tenemos que velar y orar para que no entremos en tentación. ¿Cuántas veces hemos pensado ya no seguir adelante? Hermano, la verdadera vida cristiana se vive cuando termina el culto. La verdadera vida cristiana se vive cuando yo estoy solo. La verdadera vida cristiana se vive cuando yo abro esta palabra, doblo mis rodillas y comienzo a hacer del Señor mi vida. Aquí simplemente damos direcciones. En las veces que me toca, pues, en el entrenamiento para pastores, yo les establezco algo. Una cosa es ser pastor, le digo, y otra cosa es tener corazón de pastor. Ahora lo traduzco para el pueblo. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es tener el corazón de un cristiano, que significa tener a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Padre Celestial, gracias, porque tú te has propuesto edificar a tu iglesia. Tú te has propuesto fortalecer al pueblo de Dios y nos has dejado al Espíritu Santo como el sello de Dios. Unge, bautiza y llena con poder a tu iglesia. Prepara a los guerreros, prepara a los hombres de guerra, prepara a los verdaderos hombres de Dios, cuya misión especial es doblar rodillas. Somos fuertes cuando estamos de rodillas. Somos útiles al Señor cuando estamos de rodillas. No es lo que hacemos, es cómo nos entregamos al Señor. Que nuestra vida pueda depender de Él. Que todo lo que somos y hagamos tenga un solo propósito: Cristo. Oh Señor Jesús, llénanos de ti, Padre. Que tu gracia, Padre, pueda ser como ese bálsamo que descienda sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos de ti. Te necesitamos, Espíritu Santo. Quebranta